Bienvenidos a Más que Pláticas. Y estamos con un personaje de primerísimo nivel. Abel, qué bueno que estás aquí con nosotros en Puerto Vallarta, en México. Sabemos por lo que hemos platicado que eres un fan de la comida mexicana, sobre todo de los tacos. Y platícanos un poquito de Argentina. ¿Cuál es la comida que te gusta allá? En Córdoba, ¿qué es lo que tú dices? Esta es mi comida. Y hay muchas. Hay las que representan a Argentina, todo lo que tenga que ver con carne, asado, sin duda, las milanesas argentinas. Y cuando comes asado argentino, Sí. ¿comes con chile? Yo sí, claro. Pero no Pero- va contra la tradición. Y lo que pasa es que ya uno no puede resistir lo que he probado. Yo me llevo chile de México, obviamente, porque el de Ok. Argentina, con el perdón de los fabricantes argentinos de chile, no sirven. Así que me llevo de México todo lo que puedo. Y sí, tengo un... Yo algunos años atrás conocí un mexicano que se iba hasta los casamientos con su propio chile y llegaba de traje, pero con su chile a comer ahí. Digo, ¿cómo puede ser? Y hoy no lo hago, pero casi que sí. Ok. Cuando voy a una comida familiar me llevo mi chile mexicano. Muy bien. O sea que cuando vayamos a Córdoba no tenemos que llevar chile. No hace falta. ¿Ya tienes allá? Hay ¿O de quieres todo. que te lleve de determinada marca? Bueno, a eso ya lo hablamos ahí. Ok. Muy bien. Abel, hay una pregunta que es extremadamente obvia, pero extremadamente complicada o profunda. Es muy sencilla la pregunta, muchos dirán, ay, pues es pregunta muy sencilla, pero encierra una serie de enseñanzas y de verdades espirituales que nos gustaría mucho que nos explicaras. La primera es, ¿por qué era necesario que naciera Jesús? ¿Por qué necesitaba nacer Jesús? Platícanos un poquito de esto. Yo creo que la respuesta está en el mismo Génesis. Cuando se revela en Génesis el plan de Dios, ¿no? Recordemos que Génesis es un libro que no está escrito allí para ser parte de una Biblia. Génesis tampoco está escrito para dar una explicación de la creación del mundo, no es un libro científico, sino que es un libro que tiene como fin la constitución de una nación. Está escrito para la constitución misma del entendimiento de una nación que es Israel. Ahora, en ese Génesis se establece el plan de Dios y de alguna manera Dios le hace saber a Israel que el plan mismo está en que el hombre conozca la vida espiritual. Y algunas personas creen, por leer superficialmente, de que el error que cometió Adán y Eva era de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, en desobedecer a Dios. Claro que fue grave, pero en realidad la más grave de las equivocaciones fue que ellos ignoraron el árbol de la vida. Es decir, Génesis nos deja ver que Dios creó al hombre con la intención de otorgarle vida espiritual, pero Adán y Eva nunca gustaron de esa vida, nunca la gustaron. Y al desobedecer, Dios le dice algo a Adán, muy poderoso, y le dice, del polvo fuiste tomado, pero lo más grave es, polvo eres. Polvo eres. Con lo cual, hasta que no fuera revelado, y de alguna manera luego de esa experiencia, muchos hombres conectaron con el plan eterno de Dios, muchos conectaron, por causa de que Dios una y otra vez anunció a Jesús, anunció a Cristo. Lo anunciaron, cada uno a su forma y a su manera. El pueblo de Israel se volvió en una evidencia, no solo una evidencia del plan eterno de Dios, sino una evidencia de la imposibilidad humana de llegar por sí mismo. Toda la Biblia y todas esas generaciones fueron todas necesarias para mostrar de una manera u otra, por ejemplo, Noé
a mí me demuestra de que el mal está en la naturaleza humana. Es decir, ¿para qué tengo yo a Noé en la Biblia? ¿Por qué? Porque yo debo entender que Sodoma y Gomorra son después de Noé. Sodoma y Gomorra están después de Noé. Ahora yo veo que el mal se multiplicó en los días de Noé, pero luego de Noé se volvió a multiplicar. ¿Qué tengo que tener yo? ¿Le salió mal a Dios su plan? No, es que era necesario que en Noé se evidenciara el mal en la naturaleza. Lo que está diciendo Noé es que aún en Noé, siendo él lo mejor que había en sus días, ya estaba Sodoma y Gomorra dentro de él. ¿Ven? Regresando un poquito al Génesis, al Edén, estamos hablando de dos árboles. Y el problema que se nos presenta de manera tradicional es que desobedecieron o fueron engañados comiendo lo que no debían de comer. Pero el planteamiento que estás haciendo es, no. El problema es que ignoraron comer del árbol de la vida. Entonces, antes del engaño o de la desobediencia está el ignorar lo que Dios realmente quería hacer en el hombre. Entonces, esta ignorancia o el ignorar lo que Dios tiene para el hombre, de alguna manera nos ha llevado a toda la humanidad a una serie de consecuencias, que son las que estamos viviendo y que traemos en el corazón. Entonces, en este plan, es un plan global, es un plan generacional, es un plan que está diseñado aún, inclusive antes de la fundación del mundo, es un plan perfecto. Necesitaba Jesús nacer, y de la forma en que nació, y en la época que nació. Pero no solamente necesitaba nacer, necesitaba también morir. Así es. Platícanos de eso. Sin duda. Es que Jesús nació y en ese nacimiento se revela lo que el apóstol Pablo dice, el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Pero no solo se hizo hombre, y el Cristo eterno, preexistente, ahora está hecho, se hizo carne, el Verbo se hizo carne y ese es el nacimiento de Jesús. Pero el plan no se consumaría hasta que Él no se entregara en la cruz. Y la cruz de Cristo es la expresión plena de la propuesta del Evangelio al hombre. Es decir, Él no podía darnos vida hasta que Él no se partiera a sí mismo en la cruz. Este es mi cuerpo, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre y es mi cuerpo que por ustedes es partido. Él está hablando de que la única manera en que Él pudiera hacernos partícipes de la vida espiritual es que Él fuera muerto en la cruz y Él pagara el precio no solo del perdón de nuestros pecados, sino que nos dio su justicia, nos reconcilió con Dios y nos dio algo que Adán y Eva nunca gustaron. Es decir, la cruz de Cristo no solo revierte el pecado, que es otro problema que muchos cristianos siguen cometiendo. Por eso dice el apóstol Pablo, temo que como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos sean otra vez extraviados. ¿Por qué? Porque hasta que yo no paso ese tramo en el cual las personas usan la sangre de Cristo como una forma de perdonar sus pecados. De hecho, ahí se sustenta la teología católica o la manera de vivir del católico, donde usa al Señor solo para tener una resolución a nivel de la conciencia de los pecados. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar pecados. Entonces voy, me confieso mis pecados, pero otra vez ignoramos a Cristo. Porque de alguna manera Adán nunca comió del árbol de la vida, sin embargo nosotros sabemos que por el sacrificio de Cristo, nosotros no solamente obtenemos la libertad, no solamente tenemos perdón de pecados, sino además algo mucho más poderoso, somos hechos libres del pecado.
libres del pecado. Y además de eso, comimos de esa vida, que es la vida espiritual. ¡Wow! Y ahí eso abre todo un camino de conocimiento en el Señor. Explícanos, por favor, o platícanos qué entiendes por la vida eterna. Porque lo que nos estás planteando es el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, pero con esta muerte hay un mundo que se llama vida eterna, que muchos lo ven como un asunto nada más de que si me muero me voy al cielo. Pero dentro de tu ministerio, de la enseñanza que has estado compartiendo, el concepto de vida eterna es un concepto mucho más amplio y mucho más rico. Platícanos de eso, por favor. Miren, si yo a mí me tocara ver o experimentar, ver a una persona en un estado vegetativo y el médico me dice a mí, su cuerpo está perfecto. Sí, pero no habla, no piensa, no dialoga, no tiene emociones. Y el médico me insiste, no, pero mirá, está sano. Eso no quitaría mi tristeza porque yo sé que un cuerpo vivo, sin un alma activa, sin una conciencia, es una mala noticia. De la misma manera, es difícil explicar la vida espiritual, pero puedo asegurarles que una vez que las personas gustan lo que es la vida espiritual, lo que empezamos a entender es que un cuerpo con un alma activa, que tiene emociones, que llora, que ríe, que quiere cosas, que anhela cosas, que está frustrada, que tiene miedos, que tiene seguridades, que obtiene éxitos en su vida. Si hay todo eso, pero no hay vida espiritual, es una tragedia. Es una tragedia porque la existencia del cuerpo y del alma sin vida espiritual es demasiado pequeña en comparación a la razón para la cual el Señor nos creó. Con lo cual es muy difícil explicar la vida espiritual. Nuestra mente quizás no tenga la capacidad de comprender lo que es la eternidad. Muchos cristianos piensan que la eternidad es el futuro sin fin. Y eso es un error. La eternidad es aquella dimensión que no está sujeta al tiempo. Y nuestra mente no alcanza a comprender cómo es una vida que no está sujeta al tiempo. Lo que sí puedo decir es que por eso Jesús dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él está expresando que Él habita esa eternidad, ¿no? Y al decir el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de que Él mismo vive. Él es el reino de Dios, ¿no? Ahora, esto puede ser una frase abstracta. Bueno, es el reino, Jesús es el reino. No. Para Él era una realidad en la que Él habitaba. Entonces, para alguien que quiera simplificar la religión y volverla a 3 dogmas básicos y elementales, así como 2 más 2 es 4 y creer que eso es toda la matemática, bueno, vida eterna es que algún día cuando me muera me voy al cielo. Ahora, si tu 2 más 2 está bien porque 2 más 2 es 4 y está bien, lo que no querramos es mandar un cohete a la luna sumando 2 más 2. O sea, no aceptemos la simplicidad como algo, o sea, si yo me quiero quedar en la simplicidad, está bien. Hay gente que nunca más va a salir de sus 2 más 2, pero el Evangelio ofrece cosas mucho más profundas. Allá en Hebreos, dice el escritor, dice, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y habla de 6 doctrinas rudimentarias. Estas doctrinas rudimentarias está hablando de la fe, del arrepentimiento, de la doctrina de bautismos, de imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Y dice, estos son doctrinas básicas, doctrinas de kindergarten. Sí. Dice, vayamos adelante a la perfección. Así es. Entonces, cuando dice vayamos adelante, está hablando de poder entrar entonces a esa dimensión
en nuestro mundo terrenal de lo que es la eternidad en esta vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos concebir la eternidad en Cristo? A ver. Bien, yo creo que los rudimentos tienen que ver con algo que se pone mientras se está edificando. Un rudimento es como los postes de madera que uno pone para sostener un techo, pero cuando ya el techo está terminado se sacan, ¿no? Entonces, de alguna manera hay muchas enseñanzas que no es que estén mal, no está mal. O sea, cuando una persona va creciendo en Dios, ¿por qué la fe en Dios es un rudimento? ¿Por qué? Porque una vez que uno vive la vida espiritual, ya no necesito fe para vivir una vida en Dios, porque Él se hace presente todo el tiempo y los que estamos en una vida en el Espíritu, ya no necesitamos la fe para creer en alguien que no vemos, porque lo vemos todo el tiempo y en las cosas más mínimas. Luego el mismo escritor a los Hebreos va a decir al final del capítulo 10, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Ya esa es una fe que me está empezando a graduar. Yo empecé con la fe en Dios, no lo veo, no sé si existe, pero el que ya creció fue dejando ese rudimento para abrazar otra fe, que es la que me va a llevar a la madurez. Ahora, para ir comprendiendo la vida eterna, está bien que yo me aferre a un rudimento como por ejemplo el de juicio eterno. Entonces yo digo, quiero vida eterna porque si no, cuando me muera, Dios me va a juzgar y me va a condenar. Eso es un rudimento. Si me sirvió para el kindergarten de la fe, está bien, pero no está allí porque el Evangelio no me va a llevar a la madurez por el miedo al juicio. Ningún miedo ni temor produce madurez. Más bien, el Evangelio tiene cosas mejores que son, por ejemplo, atraernos a las recompensas eternas, de las cuales los apóstoles hablan en todas sus cartas. No hay una sola carta apostólica donde no se hable de las recompensas, de la corona, de tener un premio, de tener una corona, una recompensa de una herencia. O sea, todo el tiempo los apóstoles. Sigo al premio del supremo llamamiento. O sea, y también Jesús diciendo hagan tesoros en el cielo. O sea, siempre hay algo mucho mejor que me lleva a crecer más. Entonces, la eternidad es algo difícil de explicar con palabras humanas, pero fácil de entender cuando Dios abre los ojos y uno lo ve tan claramente. Ah, esto es lo eterno, esto es lo espiritual. Y luego, bueno, para aquellos que quieran indagar más sobre la eternidad, hay libros que ayudan en ese sentido, pero lo que más necesitamos no es ni una filosofía sobre la eternidad, sino gustar las cosas eternas. Una palabra de Dios tiene calidad eterna, tiene. Cuando yo empiezo a experimentar esas cosas eternas, esos beneficios o esas experiencias eternas aquí, pudiéramos decir que yo ya estoy participando de alguna manera en el concepto del reino de Dios aquí en la tierra. Sí, señor. Porque, ¿qué vinculación pudiera tener el reino y la vida eterna? Porque muchos dicen, pues la vida eterna es que cuando te mueras te vas al cielo y el reino de Dios pues es también allá en el cielo. Y todo se lo dejamos al cielo. Y el evangelio que estamos viendo es un evangelio que tiene que ver con situaciones aquí en la tierra. Y que podemos vivir la vida eterna aquí en la tierra y podemos vivir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo pudiéramos realmente en la práctica, alguien que está dejando los rudimentos dice ya estoy haciendo a un lado esto para poder entrar a lo que va adelante? Yo creo que el reino de Dios es algo tan extraordinario y tan misterioso que no cualquier persona que yo oiga hablar del reino como que lo sabe todo, o sea, yo estoy frente a un niño que no sabe lo que habla. ¿Por qué? Porque, a ver, si
De la misma manera que yo quisiera decir que yo conozco el mundo porque he viajado a unas cuantas ciudades, y eso sería una locura porque el mundo es muy grande y uno nunca deja de sorprenderse de un paisaje, de un lugar, de una cultura. Si el reino de los hombres es tan variado, ¿no? Esto es como decir que porque agarré una piedra y la miré por todos lados, ahora conozco todo el reino mineral. No, 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 no. No. Ahora, yo una cosa quiero saber del reino de Dios, que es verme a mí gobernado por Dios. Que es lo que Dios le dijo a Israel: les quitaré el reino para dárselo a quien dé el fruto de él. ¿Ven? Es decir, necesitamos a alguien no que conozca mucho del reino, ni sepa mucho, ni predique mucho del reino. Yo he escuchado a personas decir, esa persona predica del reino. ¿Cómo sé que predica del reino? O sea, no hay otra experiencia del reino de Dios que vernos a nosotros gobernados, porque al final, si yo hablo del reino y luego, por ejemplo, me gana la ira, el enojo, lo que estoy evidenciando es que no sé nada. Entonces, más bien creo que cuando procuramos la madurez espiritual, no hay tal cosa como vamos a hablar de madurez y vamos a hablar de reino. Son las mismas cosas, es lo mismo. Es lo mismo porque a medida que maduramos, nuestro espíritu, que es eterno y que es parte del reino de Dios, comienza a conducir a nuestra alma, comienza a conducir al alma a vivir y a expresar ese reino. Entonces ahí es donde se va haciendo carne en nosotros la verdad que Dios dijo: ellos no son del mundo. Hablando de nosotros, dice, los que van a creer por la palabra de ellos, dice, ellos no son del mundo, no los quites del mundo. De tal manera que yo pueda vivir en la tierra. Ahora, yo cuando veo a muchos cristianos demasiado acomodados con su vida terrenal, tan cómodos, felices, todo les encaja, todo lo que el mundo les ofrece encaja perfectamente con sus gustos, con sus maneras. Tratamos de forzar la doctrina y creemos que esa es la reforma. Yo fui parte de esa infancia, donde reformar a la iglesia era sacar los órganos de la iglesia y ponerle guitarra eléctrica y poner, wow, avanzamos, ahora tenemos batería en la iglesia. Éramos niños, balbuceábamos. No hay nada del reino detrás de eso. Lo único que puede ser del reino, porque quizás muchos de esos mayores y ancianos en el Señor, quizás todavía estaban en inmadureces por causa de la religiosidad, pero en otros aspectos pudieran darnos clases de cómo se vive en el Espíritu. Entonces, más bien nos conviene humillarnos como generación y decir, lo que procuramos no es hablar del reino, sino dar fruto de él, como dijo Jesús. Estamos en una sociedad que todos la conocemos y, como dice la Escritura, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Hay muchísimas iglesias locales o congregaciones que están enseñando sobre el reino y con conceptos como los que estás platicando. Sin embargo, muchas de estas iglesias locales, el concepto, la enseñanza del reino, no es un concepto de autogobierno, donde las personas son gobernadas por el Espíritu de Dios, sino que lo empiezan a enseñar como otro tema más, porque está de moda, porque es la moda. La iglesia que no está enseñando reino, pues como que se quedó atrás, ¿no? Entonces muchos están enseñando reino como otro concepto, no como el gran tema, no como el centro o la vida de la iglesia, donde el Espíritu de Dios empieza a trabajar en cada individuo, en cada miembro de la iglesia, para que sea gobernado por ese Espíritu. En este entendimiento, Abel, ¿cómo ves tú a la iglesia en Argentina, en México, en Colombia, a donde tú vayas? ¿Cómo ves tú a la iglesia dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años? ¿Cómo tú alcanzas a ver todo esto? Porque
pues ya traemos nuestros añitos caminando en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves cómo se vienen las cosas? ¿Qué tipo de iglesia viene o qué tipo de movimiento viene? ¿Realmente el mensaje del reino va a penetrar? ¿Se van a separar los que lo manejan como tema o los que realmente dicen, quiero madurar? ¿Cómo ves todo esto? Wow. Me gustaría principalmente creer que se va a multiplicar el entendimiento, la luz. Sin duda que a mí me entusiasma más bien ver lo que hoy está como semilla creciendo y afirmándose y ver el fruto y consecuencia de eso, que eso no tengo que esperar demasiado porque lo estamos viendo un despertar. A mí me gusta encontrarme cada vez más con personas que uno identifica la voz del Espíritu diciéndonos lo mismo, a pesar de que no es que, bueno, se conectan a YouTube y oyen, no, simplemente es el mismo Espíritu que, como dice en Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga. Y yo sé que hay gente que tiene oído para oír y además oye, que son dos condiciones para que realmente podamos ver esa reforma ejecutada. Solamente espero que no vuelva a repetirse una historia que yo ya vi repetirse en el pasado, que es aquellos que toman la parte superficial del mensaje y van rápidamente a repetirlo en un púlpito, ¿no? Entonces, otra vez se quedan con la cáscara, pero está vacía, ¿no? O sea, se comen el taco de aire, ¿no? O sea que se necesita la revelación de manera genuina para poder participar en este movimiento, en esta reforma que le hemos llamado reino, verdad presente, propósito eterno. Bueno, cada quien le dice de alguna manera, pero se necesita esta revelación como tal, real. Sin duda. Cuando hay un corazón genuino que anhela crecer en el Señor, ver, o sea, yo digo siempre que hay oraciones que nuestro Padre Celestial no resiste responderlas, no las resiste, que es cuando alguien de corazón genuino dice, Señor, estoy ciego y quiero ver. Señor, no me permitas estar dormido, quiero estar despierto a tu verdad. A ver, gente orando por bendiciones económicas, por comodidades, por placeres, por angustias sustentadas en lo terrenal, eso uno se lo encuentra en todos lados. O pastores, ministros pidiendo dinero para que recibas el milagro. Digo, sí, eso es lo común. Digo, es predecible. Y la gente les da. Sin duda que es así. Y esa persona capaz que piensa, bueno, pero si no me lo da a mí para el reino, se lo va a gastar en una hamburguesa. Yo he oído razonamientos como eso. Al final se lo gastan en una televisión y nueva en su casa, mejor que lo den para el reino. No porque es todo un mundo de ignorancia. Yo pienso que eso no sale del mundo. Yo a veces voy al Señor con esta pregunta y digo, Señor, ¿por qué? Y siempre me acuerdo de esta expresión, lo que dijo Jesús a sus discípulos. Dice, los poderosos en el mundo se enseñorean de ellos, pero no será así entre ustedes. Y me gusta esa expresión, no será así. ¿Qué quiere decir? Que si yo le llevo a Dios y le digo, mira, Señor, ¿por qué acá hay un líder religioso que se enseñorea de las personas? Señor, no. Dice, eso no pertenece a mí. Yo ya le dije que no será así. O sea, lo que está diciendo él es, yo no me hago cargo de lo que no me pertenece porque él ya lo dejó en claro. De hecho, la Biblia habla claramente los fundamentos de la vida espiritual, no los esconde, no los pone debajo de la mesa, no, los pone claramente. Ahora, si un cristiano prefiere permanecer en la manipulación, en el error, en la fábula, como dice el apóstol Pablo, la fábula, ya tiene escritura para poner en evidencia de que si yo tengo un líder religioso que me manipula para sacar dinero,
el Señor ya lo expresa en su Escritura. Eso no, Dios no se hace cargo de eso, ¿no? Y tampoco el Señor me pidió a mí que sea su auditor en la tierra. Al final cada uno sabe, y mucho más si aceptamos la carga del ministerio, daremos cuenta de cuál es nuestra obra, y finalmente la única medida, por eso les dejo a los oyentes, y de paso aprovechen a que si están pensando algo dejen allí un comentario, reaccionen, porque nos va a enriquecer mucho leer sus comentarios, de saber de que hay una forma de medir un mensaje, una palabra, una obra de un ministerio, es preguntarme cómo lo que estoy oyendo me hace crecer en Cristo y madurar. Si no me está haciendo, no me provoca la madurez, es mejor desecharlo, porque miren, es mejor desechar una buena comida pensando que quizás me haga daño, a comerme todo, y en una de esas no me haga daño. No, es mejor decir, bueno, la verdad es que esto que el pastor Abel dijo no me ayudó en nada, deséchelo. Yo siempre le digo a la gente que pastoreo, si lo que usted está oyendo hoy no lo provoca la madurez, no lo oiga, deséchelo. Quizás mañana, como usted no está indigestado, me oirá y le ayudará y le servirá. Pero no adoptar esa posición. Yo veo a personas que son oidoras compulsivas. Ahí andan buscando en internet a todos los predicadores, y qué dice esto, y qué dice lo otro. Y a veces las personas vienen, ¿oíste a tal predicador, a tal otro? No, porque crecer en el Señor no significa oír todo. El apóstol Pablo dice, quise ir a ustedes con vianda y no pude. ¿Ven? Porque no todos estamos listos para oír cualquier cosa. Debemos ser sensibles al Espíritu y oír lo siguiente que yo necesito para crecer en madurez. Ya para terminar, Abel, ya se nos acabó el tiempo nuevamente. Estamos entonces ante un futuro inmediato de personas con un genuino hambre y con una genuina revelación de todo lo que tiene que ver con el Evangelio del Reino. Y vamos a seguir continuando con el lastre de un montón de predicadores y pastores y apóstoles que van a seguir utilizando los medios de comunicación para seguir manipulando a todos aquellos que de alguna manera no tienen ningún interés de crecer ni de madurar. Entonces se va de alguna manera, por así decir, empezar a polarizar entre aquellos que están realmente viviendo el Evangelio del Reino y aquellos que están viviendo un evangelio mezclado con el Antiguo Testamento y con el humanismo y con la ley. Nos despedimos. Abel, últimas palabras, por favor, si eres tan amable. Gracias a todos por apoyar este contenido, por estar allí, por darle lugar, por darle oído. Si quieren que llegue alguien más, déjenos sus reacciones, compartan el enlace a otros, para que si esta palabra les ha sido útil y les ha servido, compártanlas para que les llegue a alguien más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, mucho gusto, Abel, en tenerte otra vez aquí con nosotros. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.